dice, por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si bien es cierto, las dificultades, como ya las habíamos mencionado en culto anterior, son inevitables o imposibles de que éstas sucedan, no así lo que esto pudiere causar, es decir, el efecto de las mismas. Dentro de ese efecto que pudiere ser muy dañino para quien recibe la ofensa, si éste no perdona, el Señor nos demanda, sí, justamente pagar con bien al que nos hace mal. Mirad, dice el verso 3, por vosotros mismos. ¿De qué manera deberíamos de estar atentos nosotros frente a la ofensa que pudiere venir de otra parte? Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Qué importante es la aclaración del Señor. Si bien es cierto, estaba hablando, sí, a los suyos, sus discípulos, y está hablando de la ofensa que viene de parte del hermano, no de cualquier persona. Es evidente que cuando la ofensa nace de una persona que no es creyente, que no es convertida, usted puede esperar cualquier cosa, y segundo, no tendrá la oportunidad de poderle confrontar por la palabra y llamarle la atención. No así cuando la ofensa viene de alguien que sí es creyente y usted tiene la oportunidad de compartir con él en cualquier momento o en su tiempo, compartirle un mensaje de Dios para su restauración. La labor, sin que el Señor demande en este verso número 3, es que se le debe de exhortar o de llamar la atención a todo creyente que, no usando de su buen juicio y del amor del Señor, comete el agravio o la falta. De hecho, en Mateo capítulo, si me acompaña por favor, capítulo 18, nos dice el Señor en el verso 14 y 15 lo siguiente. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, verso 14 y 15, el Señor nos indica: perdón, 15 y 16, perdón, verso 15 y 16. ¿Lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y eso se podría implicar como una ofensa que tú pudieras recibir de parte de él. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, es decir, llámale la atención. Esta reprensión, si se trata del hermano, no se trata de castigarlo o aplicar, diríamos, la vara. No, no. Este tipo de reprensión es un llamado de atención. Repréndele estando tú y él solos. ¿Cuál es la intención de este verso? Verso número 15. ¿Cuál es la intención que el Señor desea? Sí, para poder primeramente aplicar disciplina. Que no se lo avergüence al hermano frente a los demás. El Señor sí demanda esta acción de una manera privada, a solas. Es decir, que el Señor nos alerta de que debemos de ser cautos, prudentes, para no, en este caso, avergonzar en demasía, sí, la susceptibilidad de aquella persona, sí, que, de la cual se ha promovido la ofensa. Muchas veces, mi amado hermano, lo que se hace en la actualidad es totalmente a la inversa. Se trata de ridiculizar, se trata de exponer muchas veces la falta de esa persona frente a los demás, pensando que estamos obrando correctamente. Mas, sin embargo, el Señor nos dice todo lo opuesto. De hecho, usted y yo tenemos un refrán muy popular en casa. Cada vez que sucede algo incómodo, los platos sucios se lavan en casa, se lavan dentro, sí, del hogar. De la misma manera, dice el Señor en el verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Verso número 15. Si te oyere, es decir, si él atendiere tu consejo, has ganado, ¿que a quién? A tu hermano.
Obviamente eso cuando existe, si de parte de la persona ofensora existe un espíritu de humildad, de mancillez, de sencillez, y de reconocimiento. No hay cosa más loable, mi amado hermano, que aceptar sus errores. Yo no sé si usted es de aquellos que por donde mete la cabeza quiere sacar los pies. Mi amado, muchas veces en esa necedad se han cometido gravísimos fracasos. Mi amado, si usted está cometiendo un error y recibe la alerta, sea de un esposo, de un hermano en la fe, de una esposa, aprenda también a recibir el consejo y a reivindicar en este caso sus actos. Si usted sabe que está cometiendo un error, no culmine dentro de ese error. Pare, deténgase, mejor reconozca en este caso su falta, su error y vuelva a empezar. Es la mejor forma, mi amado hermano, de confrontar nuestras debilidades, nuestros errores. La Escritura pues nos dice en el verso 16: mas si no te oyere, si toma aún contigo, es decir, haz el intento, no pares. Si toma todavía, otro tipo de opción, toma a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos, dice ahí, conste toda palabra. La intención del Señor es buscar siempre los medios, y los mecanismos para poder llegar a un final feliz frente a una discusión, frente a un problema o frente a un pecado. Mas sin embargo, si esto no funcionara, entonces ese hombre o ese hermano manteniéndose en obstinación y rebeldía, entonces sí se lo debiera de considerar como alguien renuente o aún dañino para la iglesia. Dice el verso 17: si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por qué, ya no por cristiano, sino por una persona gentil, alguien que todavía Cristo no le ha resplandecido en su corazón. Cuando volvemos, por favor, al capítulo 17 del Evangelio de Lucas, verso número 3, nos declara el Señor: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, recuerda que primero deberíamos de hacer si él te ha ofendido, no si tú le has ofendido a él. Porque si tú le has ofendido a él, a ti te toca a ir a pedir perdón. Recuérdelo, si usted es el ofensor, si usted es el que se equivocó, el que no supo manejar la situación, a usted le toca tragar grueso, doblegar su orgullo, acercarse a quien ofendió, ir tomando una posición de humillación, reconocer su falta para con su hermano, no se diga para con sus propios familiares. Dice el Señor: repréndele, y si se arrepintiere, ¿cuál es la acción a seguir frente a la humillación de parte tuya, mi querido hermano y hermana? Debes perdonar. Amén. No hay, mi amado hermano, en la vida del creyente lugar para el rencor. No hay lugar o espacio en la vida del creyente para guardar el dolor porque se le ofendió, porque de pronto alguien le hizo una mala pasada. Mi amado hermano, esto sí puede causar en medio de un corazón, resquebrajaduras, puede causar dolor y amargura si uno no se libera de toda esta situación. Mi querido hermano, es por ello que es necesario recordar también lo que nos dice la carta a los Colosenses. Acompáñeme por favor al capítulo número 3 de Colosenses. Carta a la iglesia de Colosenses, de las Colosas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Colosenses, capítulo número 3, verso número 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, verso 12 y 13. Dice el Señor, recuerdo este texto también como enseñanza en algún determinado momento acerca de la vestimenta del cristiano. Verso 12: vestido, pues
como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios, un hijo de Dios? Santos, y también dice, y amados, ¿verdad? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y este texto que lo estamos también analizando, ¿sí? De paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros, y dentro de ese soportarse, ¿qué es lo que el Señor también nos ordena? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Hay un hermano que te saca de casillas, que es por demás molestoso, sí, y te sientes ofendido. Mi amado hermano, la Escritura te demanda para con tu hermano que lo soportes, pero también que lo perdones. Amén. ¿Cómo es tu forma de ser para con tu entorno? ¿Eres una persona que demuestra o que la gente pudiera reconocer en ti, como dice el versículo número 12, si estás vestido de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia? Porque si así es, para ti no será un problema soportar a tu hermano y perdonarle cuando éste te pida perdón. ¿O eres por lo opuesto, lo contrario? ¿Qué dice la Escritura, sí, a la inversa de esto? En Efesios capítulo número 4, acompáñame por favor. Carta a los Efesios, en el capítulo número 4, versículo 31 y 32, el Señor nos advierte de lo siguiente. Quítense. Y esto debería de ser algo característico en una persona que ha nacido de nuevo. Quítense de vosotros. ¿Qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, ¿qué cosa? Y toda malicia. Ahora, estos ingredientes, mi amado hermano, contribuyen a que no existe en la vida de un creyente perdón. Porque todas estas cosas, por lo general, son características de un ser que es rencoroso. Alguien que guarda rencor sobre los demás, de seguro no será como lo dice la Escritura en el verso 31. Será una persona completamente llena de amargura. Una persona que no perdona camina amargamente por la vida. Nunca le verá una sonrisa en el rostro porque no tiene motivos para estar feliz. Siempre está enemistado con alguien o con todos. Una persona que guarda rencor también será una persona llena de enojo y de ira también. Nunca hablará apaciblemente, sino como lo dice el texto, su identificación a la hora de hablar será a través de los gritos. Sí, por eso dice el Señor que debe de quitarse de nuestra vida toda gritería, también maledicencia y toda malicia, es decir, personas que tratan de buscar, si haciendo lo malo, si tratan de buscar de pronto un desquite por la ofensa que ellos sufrieron. El verso 32 pues nuevamente recarga lo que ya Colosenses nos había mencionado. Dice el Espíritu Santo en este verso: antes sed benignos o buenos unos con otros, misericordiosos, y otra vez sale al frente, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y se cumple, o diríamos, se vuelve a remarcar no solo lo de Colosenses, sino también, mi amado hermano, sí, dentro de las palabras de Jesús, lo que Él estableció como modelo de oración, sí, dentro del Padre Nuestro. Perdonando porque también nosotros perdonamos a los demás. Mi querido hermano, dicho esto, los discípulos, recuerda, del Señor son los que están recibiendo esta palabra. Si usted va al capítulo 17, en el verso primero,
sí, en el primer versículo, pero en su frase inicial, recuerda que estas directrices iban direccionadas a quienes, dice ahí, dijo Jesús a quienes, a sus discípulos. Todo discípulo, todo seguidor, todo alumno de Cristo, sí, porque Cristo es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dueño, debe demostrar estas características: ser un pueblo perdonador, ser un pueblo lleno de amor. Aún más, remarcando la enseñanza, dice en el verso número 4. Y aquí esto es lo que pondrá en entredicho lo que desprenderá como consecuencia lo mencionado en el verso 5 por parte de los discípulos. Leamos el verso 4. Dice Jesús ahí: y si 7 veces, esto recuerde que es llenura, complemento o totalidad, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Ahora, Jesús se va directamente al extremo de la situación. ¿Por qué digo al extremo? Porque se sobreentiende que alguien que ha ofendido y viene a pedir perdón, se sobreentiende por lo menos que en ese día, si es que así de pronto lo quisiéramos ver desde una manera muy, diríamos, muy práctica, se supone que de ahí en adelante la relación no debería de sufrir deterioro, por lo menos por un largo tiempo. Pero Jesús dice, no, si tu hermano, aquel que ya le pediste perdón, o aquel que ya le otorgaste el perdón, y que le has llamado a la atención y le has hecho ver su equivocación, se mantiene, es reincidente en la culpa, es decir, que te sigue ofendiendo, te sigue molestando, y tú ya le has llamado la atención, pero él te ha dicho perdóname, y tú le has dado perdón. Si lo hace constantemente tú debes de perdonar. Ahora, los discípulos de Jesús llegaron hasta cierto punto a entender que hay que ser demasiado tolerante con respecto a esta situación. Mira lo que dice el verso número 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere, dice la Biblia, ¿sí?, a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué era la condición ahí? ¿Sí? Perdónale, mi amado hermano. Ahora, esta situación de seguro trastocó un poco la conciencia, ¿sí?, o el corazón de los discípulos, porque pudieron considerar, mi amado hermano, que prácticamente para tener una actitud semejante a la que demanda Jesús, no hay que tener amor propio, no hay que tener estimación por uno mismo. Muchos pudieron haber dicho en su corazón, pero Señor, pero entonces, ¿de qué clase de arrepentimiento estamos hablando? ¿De qué clase de sinceridad a la hora de acercarse a pedir perdón sí estamos hablando? De hecho, muchos de nosotros tienen su colmo y tienen su medida, y en función de eso reaccionamos, y aún, sí, diríamos negativamente. Usted, mi querido hermano, o cada quien de nosotros conoce el colmo de su medida de paciencia. Y de hecho, cuando eso llega a su límite, muchos hasta logran explotar, ¿verdad? Muchos muchachos, mi querido hermano, colmando a sus padres de pronto en su paciencia. El padre desesperado dice, bueno, hasta aquí llegaste, agarra el látigo y viene la tunda. ¿Verdad que suele suceder así? Mi querido hermano, los discípulos, escuchadas estas palabras, ¿sí?, mencionan lo siguiente. Y desde aquí, mi querido hermano, quisiera dar una perspectiva diferente de pronto a lo que se suele interpretar en el versículo número 5. Claro está que mucha gente interpreta este texto de una manera muy diferente porque no lo asocia o no lo liga al versículo número 3 y el versículo número 4. Recuerde que el texto debe de ser considerado con su contexto para que no nazca un pretexto. Amén. De interpretar incorrectamente la escritura.
Dijeron, dice el verso número 5, dijeron los apóstoles, amén, al Señor, aumentanos la fe. No es que han cambiado la conversación, no es que se está hablando de otro tema. El tema sigue ligado a las palabras que Jesús les ha mencionado. ¿Y qué palabras son estas que Jesús les había dicho? Así vengan 7 veces a ofenderle en el día, 7 veces si ellos le dijeron me arrepiento, ustedes tienen que perdonar. ¿Verdad que es así? Eso dice el contexto. En función de eso los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. Ahora, ¿a dónde apunta diríamos así, esa declaración? A ver, ¿a dónde apunta? Recuerda que aquí no se habla de la fe salvadora, o conocida como, usted ya conoce los términos, y para muchos que vienen con continuidad al culto, a la enseñanza, con el término de la salvación, porque hay una fe que se la direcciona directamente a la fe salvadora. Sí, que es la fe que se conoce en el griego como la fe del sozo, y también hay la fe que de la permanencia en la salvación, que es el término en griego sosai. Aquí no se refiere a tener fe para ser salvo, sino más bien a la fe que preserva la condición del hombre en la salvación. Y dice la Escritura en el versículo número 5, dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Con qué intención ellos están hablando conforme a este versículo? Mi amado hermano, es necesario entender las palabras primeramente de Jesús. Jesús les está diciendo en el verso número 4, ustedes tienen que ser de caucho. Quiero hablar en términos, diríamos, mucho más prácticos. Tienen que ser de caucho, sin que todo rebote. Tienen que ser como mucha gente menciona, hermano, yo todos los días antes de salir de casa me baño con aceite para que todo lo que pase durante ese día, ¿qué suceda? A veces es difícil salir así desde el hogar. Más bien hay quienes salen de casa demasiado susceptibles, frágiles, que si pasa una mosca, hasta la mosca le quieren hacer problema. Dice, todo le molesta, todo le apesta, todo le huele mal. Si se sienta, no quiere que nadie se siente al lado de uno. A veces uno como que amanece así. Que si habla muy fuerte, cállense, que hacen mucha bulla. Que si no hablan, que por qué está todo en silencio. No hay qué cosa les acomode. Sí, el Señor lo que les está mencionando hasta el verso número 4 es, sean de caucho, que nada los afecte, que nada los empañe, más bien muéstrense justamente con el temperamento y la madurez que yo les estoy demostrando. Mi amado hermano, frente a eso los discípulos le dicen, Señor, si esto va a ser así, si esto se va a tener que adoptar para poder ser tu discípulo, yo creo que necesitamos que tú nos aumentes la fe, o nos aumentes la resistencia, el poder para poder justamente acoplarnos o ajustarnos a esta terrible demanda que nos estás diciendo. ¿Cuál? Perdonar al hermano que reincidentemente nos está viendo la cara. Son 7 veces en el día. Diría cualquier hermano que esto es una burla, ¿verdad? Este se está burlando. A las 7 de la mañana me hizo una y me dijo, perdóname, no sea maligna. Está bien, perfecto. Viene a las 8 y me vuelve a hacer lo mismo. Pasa 2 horas más tarde y a las 11 yo le dije que no lo haga, pero lo volvió a hacer. Pero me dijo que lo perdonara. No pasó mucho, 15 minutos y volvió otra vez, hermano. Ya, pues yo también tengo amor propio. Y obviamente si viene con esa situación, yo la voy a mandar al mismo texto. ¿A cuál? A Lucas 17:4. Pero hermana, pero se arrepintió. Sí, se arrepintió, hasta me lloró y lo perdoné, perfecto. Pero le dije, esta es la última. Ese es el problema de los creyentes. El creyente siempre pone, para estas cosas sobre todo, ¿qué le pone? Límites, le pone parámetros. Está bien, la última. Y el Señor dice, no, conmigo, si yo estoy morando en ti, no hay última. ¿Sí me estás entendiendo? Si yo sé que aquí se goza, pero con el problema ahí es que la cosa es diferente.
ya teniendo el problema encima, usted dice, no, que última, ya hace rato que se acabó mi límite, y usted lo despacha, o simplemente reacciona de una manera muy negativa. Mi amado hermano, los discípulos del Señor deben de dar todas las oportunidades que sean necesarias, porque el Señor a nosotros nos trata de la misma manera. Amén. Ahora, para los que frecuentan en las ofensas, tenga mucho cuidado, porque si usted no sabe, mi amado hermano, lo que cuesta en Dios aceptarlo como es, Dios sí aplica disciplina frente al que reincide constantemente en estas ofensas. Porque la Biblia también nos enseña, si usted va al versículo número 1, imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de quien viene o de quien los provoca. Es decir, mi amado hermano, tú como buen perdonador o buen representante del Señor en esta tierra, tu obligación es perdonar. Y tú que te gusta causar problemas y conflictos, ten mucho cuidado, porque para ti el Señor te ha dicho, ay, es que debe de haber un equilibrio. Tampoco puedo entrar en un abuso desmedido de que como el hermano tiene la obligación de perdonarme, entonces le voy a ver la cara todo el día. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, bajo ese parámetro, bajo esa regla, justamente los discípulos dijeron, Señor, pero si ya nos quieres de esa manera, de esa medida, lo que tenemos en ti no es suficiente. Para eso se requiere más. Y ahí es donde le dicen, Señor, aumentanos la fe. Recuerda el contexto. Jesús, por su parte, mi amado hermano, siendo él, sí, el buen maestro, les dice, verso número 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, ahora, dice ahí, como un grano de mostaza, termino de leer para poder entrar en desarrollo, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y dice ahí, y os obedecería. Ahora, antes de entrar digamos, en el punto central, si veamos ciertas adherencias al texto. Primeramente, hablemos del sicómoro, sí, para poder entender, porque los discípulos entendieron por qué Jesús hizo esta comparación. El sicómoro es para nosotros lo que podría considerarse como un ciprés, un árbol de ciprés, que suelen ser árboles bien frondosos, pero tienen una particularidad, que su tallo se suele muchas veces dividir en 2 o 3 partes desde los lugares más bajos, es decir, que son fáciles de trepar. Usted ha visto, hay árboles que sus troncos suelen ser muy anchos, pero se dividen no en la parte baja, sino que se suelen dividir en las partes altas, y treparse a un árbol con tallo largo, sí, que se divide sus ramas, diríamos, en 2 o 3, pero en las partes altas casi son imposibles de subir. Pero los sicómoros también suelen ser árboles de tronco grueso. Hay medidas que alcanzan hasta los 6 metros de diámetro, de ancho, y pueden crecer, un sicómoro pudiera crecer hasta 20 metros de altura. Pero con esta particularidad, su tallo es, sí, partido, pero desde la parte más baja, aparentemente de a 1 o 2 metros, ya se puede ver que los árboles se dividen. De ahí que, saliendo un poquito del contexto del texto, sí, en este caso Zaqueo se trepó a un árbol sicómoro. Amén. Y él tenía una característica, Zaqueo. Él era de baja estatura. ¿Por qué buscó este árbol en particular? Porque su tallo se dividía en 2 o 3 partes, desde la parte más baja. Ahora, sí, una particularidad del árbol sicómoro, aparte de esto, es que si los orientales creían que el sicómoro tenían raíces tan grandes y tan fuertes como, así como se lo ve en la parte alta, creían que lo tenía también en la parte de abajo, es decir, la que quedaba incrustada dentro de la tierra. Muchos decían que un árbol sicómoro podía vivir en sus raíces, desde sus raíces, hasta 600 años.
Es bastante. 600 años. Bien. Ahora, Jesús no utiliza, pudo haber estado, diríamos, frente a muchos árboles, pero tomó justamente como referencia ¿qué árbol? El árbol sicómoro. Sí, como referencia para dar la ilustración justamente a lo que menciona en su primera parte. Jesús diríamos que se va a los extremos para dar la explicación frente a esa pregunta. ¿Qué pregunta? Dijeron los apóstoles, si esto va a ser así, ¿qué cosa le dijeron? Aumentanos. Es decir, para tener una actitud de perdón a tal nivel, a tal naturaleza, tenemos que tener la fe de Dios. Eso es lo que están diciendo. Si tú nos pides que perdonemos a esa medida, con esa intensidad, frente a la burla, porque pedir perdón tantas veces en un mismo día, ese aguante no lo tengo. Ese aguante solamente Dios lo puede tener. Y si Dios lo tiene, yo quiero tener la fe de Él para poder hacerlo. Pero Jesús le responde y les dice, no muchachos, tranquilo. Solamente si la fe es semejante a qué cosa, dice la Escritura de manera inicial. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, es decir, no necesitas tener la fe más poderosa del mundo para aplicar el perdón o también lo que se puede conocer como otorgar el perdón a tu ofensor. No necesitas tener la fe de Dios, porque hay muchos que ponen como excusa justamente estas palabras. Uy, hermano, sí, que lo perdone Dios, pero yo jamás. ¿Verdad? Yo no soy Dios para perdonar. Lo disculpo y lo dejo ahí. Yo he escuchado esto muchas veces. Pues estás equivocado. El Señor les hace justamente ver esta situación. Vuelvo y repito, para el judío común, para la persona oriental, este tipo de, diríamos, de representación, de alegorías que el Señor muestra, quedaron muy pragmatizadas y sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Cuando Jesús toma la semilla, en este caso la semilla del grano de mostaza, está hablando dentro de las hortalizas o las verduras, la semilla más pequeña de todas las hortalizas, la más pequeña, ¿sí? Y dice, así de suficiente es necesario para poder lograr lo que yo les estoy demandando. ¿Qué cosa? Soportar, perdonar a tu hermano. No me vengas entonces, mi querido hermano, a decirme, no puedo perdonar. No, si puedes. No es tanto de poder, es de querer hacerlo. Es una determinación frente a la obediencia de las palabras de Jesús. Esto no se trata de sentir el perdón, porque si tú vas a querer sentir, mi amado hermano, no perdonarías nunca. ¿Sí me estás entendiendo? Es necesario hacerlo, no sentirlo. Si algo el Señor demanda, yo no puedo decir, Señor, cuando sienta el deseo de hacerlo, entonces te obedezco. El Señor no dice eso. El Señor dice, tienes que hacerlo, debes hacerlo. Si te ofendió, perdónale. Si vino ante ti, se arrepintió, perdónale. Es que no siento, hermano, no le veo sinceridad. El Señor no te ha dicho que analices la situación para dar perdón. Amén. Es que le veo que viene con hipocresía. No te interesa si viene con hipocresía. Tu labor es dar perdón. Amén. Mire, ya hay muchos amén que se van escondiendo. Ay, hermano, yo pensé que era diferente. Yo pensé que solo si tenía la fe del Señor, que Él trate conmigo para yo poder tratar con Él. Discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús acá? ¿Ah? Si tú eres o dices ser discípulo del Señor, esta ha de ser una de tus características. Esta ha de ser una de tus cualidades. No porque lo llegaras a poder sentir, sino porque debes en Dios obedecer y hacerlo. Para ello solo se requiere un granito de fe. Un granito de fe.
No digas, Señor, no puedo porque no tengo tu corazón en mí como para poder perdonar, como para poder pasarle por alto la ofensa. No, no. Un granito es suficiente, mi amado hermano. Una pequeña medida es suficiente como para acercarte aún, si fuera posible. Y yo diría que aquí es donde viene lo más loable. Porque sería fantástico hacer todavía, diríamos, lo que no se espera. ¿Y qué es lo que uno no espera? Que uno, no teniendo la culpa, se acerque a alguien que teniéndola y no pidiendo perdón, tú le digas, hermano, yo sé que tú hiciste eso, que tú hablaste mal de mí, que tú a mis espaldas me hiciste pedazo y me lo contó fulano de tal porque tú se lo dijiste, pero ¿sabes qué? Yo te amo en Cristo. Y ante Dios, que el Señor restaure nuestra relación. Y abracémonos en el nombre de Jesús. Así Él se quede parado y tú abrazando y llorando. Mi amado hermano, tú has hecho lo loable y lo que a Dios le agrada. Porque eso fue lo que nos enseñó el Jesús. Mientras lo estaban escupitando, lo estaban dando de puñetazos, mientras lo estaban ahí clavando, Jesús, mi querido hermano, a tiempo final dijo, Señor, perdón. Y digo, pregunto yo, ellos le dijeron, perdónanos por todas las porquerías que le estamos haciendo. Le dijeron así a Jesús, sus enemigos. No, ninguno de ellos. Mas sin embargo el Señor mirándolos le dijo, Señor, más bien perdónanos, porque no saben lo que hacen. No podemos, sí se puede. Para ello, solamente la fe ha de ser de un granito. ¿Verdad que la óptica cambia al verlo de esta manera? Mucha gente coge este texto y dice, Señor, quiero tener la fe, sí, grande para poder hacer milagros. Aquí no se refiere a asuntos de milagros. Esto nada tiene que ver con levantar muertos. Señor, dame fe como para levantar muertos, poner la mano y todo se sana. No, no, no. Este texto nada tiene que ver de eso. Porque para eso no se requiere fe. Se requiere obedecer. Estas señales, dice la Biblia, seguirán a los que creen. ¿En qué creen? Creen en el mandato de Dios de ir y predicar el evangelio. Y si sale un enfermo, mi amado, tú oras y diríamos así que como consecuencia, producto de ese evangelio, el Señor se encarga de sanarlo y tú sigues adelante. Esta fe es más loable que poder ver a un muerto caminar. Mi amado hermano, esta fe no se refiere a magnitud. Esto no se refiere a cuantía, sino al tipo de fe que debe de estar orientada en el amor, en la misericordia, en la benignidad, sí, para poder acercarse al ofensor y decirle, te perdono en el nombre de Jesús y te recibo como mi hermano. Porque esto no se trata de que, sí, de pronto sacando un poquito de lugar dentro del caso. Esto no se trata de decir, está bien hermano, ya yo sé que tú me la hiciste, me la tenías jurada, pero no importa, te perdono. Pero de ahí en adelante cortamos palito. Esa clase de perdón es muy fácil de llevarla a cabo, ¿verdad? Ya está bien, te perdono, pero no me vuelvas a dirigir la palabra nunca más. ¿Cuántos han pedido perdón así? ¿O han dado perdón de esa manera? Te perdono, pero nunca más me vengas a visitar. Te perdono, pero nunca más me llames. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Te perdono, pero no quisiera saber nunca más de ti. De eso no se trata, mi amado hermano. Imagínate que Dios nos diera esa clase de perdón. Te perdono, pero nunca más vuelvas a orar para sí. Nunca más me vuelvas a decir algo. Te perdono, pero ni siquiera te atrevas a pedirme en oración que te dé protección. ¿Sí me está entendiendo? Debemos de ser tal cual como el Señor es. ¿Cómo? Como queréis que los hombres te traten, dice el Señor, ustedes también deben de tratar así. Mi querido hermano, entendamos pues, en el verso número 6, cuando se nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ya sabemos a qué implica eso. Podríais decir, y ahora toma el sicómoro.
Un árbol, por su naturaleza fuerte, lleno, mi amado hermano, de vitalidad, ¿sí?, de raíces muy profundas, y de acuerdo a la creencia de los orientales, su tiempo de vida era de más de ¿cuánto? 600 años. ¿Sí? Podrías decirle a ese árbol, ¿sí?, desarráigate y plántate. Y qué importante, mi amor, esto aquí no se pasa al mar, sino que se plantara en el mar. Pregunto, ¿qué es lo que hace que un árbol pudiera estar firme hacia afuera de la tierra? ¿Qué cosa? Sus raíces. Sus raíces. Al decir Jesús que se plantase en el mar, significa que la raíz habría de quedar prácticamente sujeta ¿a qué? ¿Adherida a qué? ¿A dónde? A las aguas del mar. Y pregunto, ¿podría algo agarrarse en las aguas? No. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con todo esto? Que el corazón del hombre, hablando del discípulo, debe de estar afianzado de la misma manera, a la nada, por así decirlo, en los ojos de los hombres, pero al todo en la fe, en las manos de Dios. Nosotros no estamos agarrados a la tierra o al denominador común de las gentes que no perdonan, que guardan rencor, que establecen para sí mismo división, ira y contienda. Mas el corazón de un hombre que está, en este caso, sí, arraigado en la fe de su Dios, así, mi amado hermano, no tenga de dónde agarrar o no sepa cómo poder otorgar el perdón, igual lo hace, porque su fe está, sí, arraigada en el amor del Señor, no en algo que pudiera comprobarse o pudiera agarrarse como para permanecer firme. El problema de mucha gente cuando quiere establecer un perdón es que quiere que esa persona le demuestre el perdón o que le demuestre el cambio. Aquí el Señor está diciendo, debes perdonar, así Él no te demuestre que Él ha cambiado. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Pedimos perdón y el problema de eso es que no cambiamos, porque somos reincidentes en nuestras ofensas, pero aún así Dios sigue perdonando. Y algo curioso que dice Isaías, que los pecados los tira al mar también, así como el sicómoro, también el Señor ¿a dónde lo mandó a plantar? En el mar. Mi amado hermano, debemos pues entender, de acuerdo a la Escritura, si vamos al versículo, sí, número 5 y verso 6 para concluir. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y dice, y os obedecería. Verso número 7. Y Jesús, y aquí esto lo voy a dejar como platillo de entrada para el próximo domingo. Jesús, ¿qué más le sigue diciendo? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, ¿sí?, o que rasga la tierra para cultivar, o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Por qué Jesús, sí, pone este tipo de diálogo frente, sí, a esta situación que se desprende del perdón? ¿Qué intención, sí, de pronto Jesús percibió en los corazones de sus discípulos para tomar, diríamos, esta inclinación, sí, de diálogo para poderles dar nuevamente una enseñanza? Si lo quieres saber, el próximo domingo lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hoy habló a tu vida y te ha dicho que perdones, no dudes, hazlo, que tendrás bendición de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por el alimento que tú nos has permitido degustar en esta noche. Qué bueno que es, oh Dios, aprender de ti. Tu palabra me enseña que tú eres manso
y humilde de corazón. Señor, que nuestro corazón tenga estas características, que podamos ser sencillos, no altivos, que si debemos de guardar algo, sea tu amor y no el rencor. Ayúdanos, oh Dios, Padre, para que con la fe que tú ya has depositado en nosotros, aún esa fe que se pudiera considerar muy pequeña, sea, oh Dios, la plataforma suficiente como para poder confrontar cualquier situación, cualquier enemistad, incomprensión o cualquier litigio, oh Dios, que pudiera de pronto nacer entre hermanos y aún entre la familia y mi prójimo. Y sin duda alguna, seguir el consejo de tu palabra, el cual es que debo de otorgar perdón. Señor amado, gracias, porque yo sé que este mensaje llegó a mi vida a tiempo. Tú nunca, Señor mi Dios, me abandonas o me dejas a mi suerte. De seguro, tú, mi Dios amado, harás todo lo que está, Señor amado, a tu alcance, para que mi relación con mi prójimo, con mi familia y mi hermano, sea, oh Dios, lo más estable posible. Permíteme, mi Señor, poner por obra pues tu palabra, y que sea el Espíritu de Dios siempre glorificando en mí las obras de Cristo Jesús, porque de esta manera, oh Dios, engrandezco tu reino en esta tierra. Gracias pues te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la gloria sea de nuestro Dios eternamente. Aleluya. Hermosa palabra, mis santos hermanos. Perdonar. ¿Sí? Sabemos que es difícil, pero dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y el perdón es un mandamiento que el Señor